forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Ubicándonos en las antípodas del purismo, uno ha descubierto que las artes no están solas, sino que se desarrollan, se enriquecen y se vinculan entre ellas. Es el caso que comentaremos el día de hoy entre las letras y el cine. Maravillosas adaptaciones, algunas enriquecedoras, otras memorables, otras decepciones, otras que tienen más que ver con el añoramiento de las viejas épocas, pero el cine sin duda es un elemento que ha marcado nuestras vidas. Acomódense en la butaca, en su sillón o donde gusten hacerlo, porque hoy junto a Brian Romero, siguiendo nuestro ciclo de literatura y autores, vamos a hablar sobre libros y cine. Bienvenidos, estamos en un nuevo video especial de Laberinto, aunque ya esto es un ciclo que se está consolidando. Estamos en la cuarta entrega de nuestro ciclo de literatura, esta vez nuevamente hablando con Brian Romero, con el desafío ahora de hablar de libros y cine. Bienvenido, Brian, una vez más a Laberinto. Siempre es un gusto tenerte por acá, hermano. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo bien. Ya casi que es una forma cotidiana de hacer lo que te doy las gracias siempre por la oportunidad, así que no la voy a romper. Gracias por la oportunidad de hablar una vez más en tu programa sobre libros esta vez y cine, ¿no? En el sentido del cine, yo debo confesar que es una de las cosas que más extraño en este tipo de encierros, igual como lo fue con el paro. Y no es que me considere un cinéfilo fanático, de hecho mis conocimientos del cine pueden rastrearse profundamente no más allá de 5 años, así ya en serio, y se lo debo a personas en específico, y entre ellas una colega del trabajo, una señora increíble, la profesora Sandra, y le mando un saludo si es que lo está viendo porque es una mujer fanática y que aparte muy didáctica con el cine. Pero más allá de eso, yo extraño esa sensación de pisar la sala, de entrar y demás. Pero eso como comentario. Y una de las cosas que siempre que me ha causado interés es la labor de llevar precisamente las obras literarias al cine. Porque como sabemos, y como realmente muchas de las personas, independientemente del gusto literario que tengan y que nos están siguiendo, la sensación de por sí es diferente. O sea, no es lo mismo poder imaginar no solamente la narración, sino fisonomías del personaje, voces, actitudes, y luego llevarla al cine. Es un trabajo grande, a veces se logra con mayor éxito, a veces no, a veces son decepciones y tristezas, casi bodrios, pero lo hacemos por curiosidad y nos interesa ese desafío. Por lo menos a mí siempre me ha interesado ver en el cine algunas de mis obras literarias favoritas. Bueno, yo creo que a mí me pasa más o menos lo mismo que a vos, ¿no? Solo que yo tengo un tema de un análisis sobre el cine un poco más corto que el tuyo. Yo sí soy mucho de ir al cine también. He visto cada película en el cine. Y yo tengo un amigo que hace guitarra, de Claudio Palazzolo, que él es muy, muy crítico del cine. Y he estado aprendiendo mucho con él estos días, especialmente los días de cuarentena, es cuando más hemos hablado de cine, respecto a los grandes directores, a quienes marcaron época, a quienes cambiaron los conceptos técnicos del cine, sobre fotografía en el cine, sobre tomas, sobre planos. He estado aprendiendo mucho estos días con él y es bastante crítico, entonces estoy aprendiendo también a hacer una diferenciación. Pero más allá de las cosas técnicas y de las cosas que marcan los grandes cineastas, creo que mi apego al cine por la literatura, igual que vos, ya viene de data larga, ¿no? La primera novela de la que yo tuve conciencia que se hizo una película fue Entrevista con el vampiro. No sé si te acordás de esa película, no sé si la viste. Con Brad Pitt. Con Tom Cruise y con Brad Pitt. Que había leído yo la novela un tiempito antes y luego, a pesar de que la película salió hace mucho tiempo, en 1994, la película yo la había podido ver recién, en 2005, si no me equivoco. Entonces ese fue mi primer contacto entre novela y cine. Y también tuve el primer contacto y comencé a averiguar, comencé a darme cuenta de cómo funcionan este tema de los guiones. Porque si vamos a hablar de literatura y cine tenemos que ser
es necesario que hagamos un análisis de cómo es que funcionan las películas. Y es que primero son un guión, son un libreto. Un Primero género están literario. plasmadas, exactamente, primero están plasmadas en un libro, ¿no? De hecho está esa idea de considerar a los guionistas como escritores frustrados en algunos círculos, en algunos cenáculos. Inclusive está explotado eso en esa maravillosa película dirigida por Woody Allen, Medianoche en París, donde el personaje es un escritor frustrado que hace películas hollywoodenses. Exactamente. Bueno, mira, justamente sobre el tema que vos estás hablando, Luis Marías, que es un guionista y director de cine español, él está 100% seguro de que el guionista no es un escritor. Convencidísimo, porque su hermano es escritor. Fernando Marías es escritor, entonces, escritor de novelas. Yo leí una entrevista de él que le hizo el diario El País y le preguntan a él. Él, mira cómo es, ¿no? Él ahora es director de cine, pero antes fue solamente guionista. Y él dice que se animó a ser director de cine porque veía cómo los directores arruinaban totalmente las ideas que él tenía en sus guiones. Más adelante seguramente vamos a hablar sobre Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, que es un ejemplo enorme sobre el cine y la novela. Pero Gabriel García Márquez y Luis Marías chocan en algunas ideas. En la entrevista, por supuesto, te puedes dar cuenta de ello. Pero Luis Marías dice que un guionista no es un escritor, porque un escritor debe concebir la idea de la novela, debe concebir los personajes, debe concebir la trama que se va a llevar. Lo que hablábamos el otro día entre la novela y el cuento. Necesita un árbol, necesita ramas, necesita mucha información y todo lo demás. Y Luis Marías dice que el guionista apenas ya toma todo lo que hizo el novelista y apenas le da unos bosquejos sobre las conversaciones que deberían tener. Y él que ya fue guionista y que hoy es director, para que el director no le arruine la idea que tenía, me parece le pregunta a él, el periodista le pregunta, si es que todos los libros son posibles de hacerse películas. Y él, por supuesto, dice que no. Y da un ejemplo, ¿no? Sobre las novelas de su hermano. Y dice que, por ejemplo, El niño de los coroneles sería muy difícil de adaptar. Seguramente, hace un par de años atrás, las limitaciones para hacer películas eran muchas más, ¿no? Hoy en día, con la tecnología y el tema de poder poner incluso personajes que ya fallecieron en películas actuales, O yo pienso que rejuvenecerlos, como en el irlandés. exactamente, vos viste la forma en la que está envejeciendo Al Pacino, No tiene nada que no ver. es, no es precisamente la que se ve en el irlandés, ¿no? Entonces, me parece que actualmente esas salvedades mejor dicho, esas diferencias pueden salvarse más próximas que con anterioridad, ¿no? Y además, por algo que también mencionabas en nuestra segunda charla, que es que este tipo de tecnología y este tipo de recursos se explota muy bien en el género fantástico, que es otro de los que se ha llevado de la flor en este tipo de adaptaciones, inclusive cuando no eran tan factibles. Y yo pienso, ya que hablábamos de antecedentes, en este libro de acá. No sé si es el primero, pero es uno de los que antes me di cuenta que se llevaron al cine. La historia sin fin, con las críticas de su mismo escritor y demás, pero ¿quién no recuerda a Atreyu, a ese dragón Falcor que parecía más un perro que un dragón, o esos efectos que antes nos maravillaban y ahora no tanto, que nos parecen hasta un poquito mal hechos? Pero también hay ese tema del encanto del cine, sobre todo cuando uno es niño. Entonces va esa magia y en nuestra generación, más allá de que a muchos no les gusta, hay otra adaptación y saga también que es central, y es esta, la de J.K. Rowling. Nosotros, más allá del gusto, compartimos los rangos etarios con el personaje. Cuando Harry tenía 13, nosotros teníamos 13 en el libro. Entonces, como que iba marcando cierto desarrollo y además de la increíble fortuna que le ha dejado a J.K. Rowling, es una de las, ha iniciado muchos lectores. Y por eso como me quedó el tema de la infancia por eso, ¿no? De que es como una especie de magia inicial donde esos recursos técnicos no nos están estresando, generando esa tensión tanto, pero sí uno se deja llevar. Yo pienso que lo que pasa con Harry Potter
que son 7 películas, son 8. 7 novelas que se hicieron. 8. Bueno, ajá, son 8, pero son 7 novelas, ¿no es cierto? Sí. ¿O me equivoco? No, Son 7 7, novelas, ¿no? sí. Son 7. De la saga Bueno, original, ¿no? exactamente, sí. Y tengo una anécdota sobre los libros de Harry Potter, porque acá atrás podés ver mis libros, pero hay unos libros tuyos acá de Harry Potter también. No sé si te acordás que me Sí, prestaste sí. unos cuantos y nunca volví. Pero bueno, pasando de ese tema, pienso que Harry Potter y J.K. Rowling tienen una prosa muy singular, que es lo que la llevó al éxito, que es que tiene una adaptación al cine muy fácil, precisamente porque Harry Potter está muy bien escrito. Ujú, No sé si me dejo entender. ujú. Hay, a ver, para contextualizar lo que estoy tratando de decir, creo que es necesario que hablemos de algunas cosas técnicas. La primera es que vos podés hacer una muy buena película si la persona que va a dirigir, que va a hacer la fotografía, que va a hacer el arte en la película, logra entender realmente la idea que tiene el escritor sobre su novela. Eso es lo primero. A ver, ya. Ahora, tanto para escribir como para hacer una novela, se necesita manejar la información que se le da a la persona en base a la narración. Ya lo hablábamos en la crónica, ¿no es cierto? Hay que buscar una forma, etcétera. Bueno, yo estaba viendo que Stephen King, a pesar de que no soy muy amante de sus películas, a pesar de que sus libros no me gustan mucho, me parece que técnicamente tiene ideas muy brillantes. O, si no son sus ideas, por lo menos las sabe explicar muy bien. Y es que Stephen King tiene muchos videos, tiene muchas entrevistas, tiene muchos textos sobre cómo escribir bien una novela, más allá de que a vos no te gusten las novelas de Stephen King o de repente no son de tu agrado, lo que sea, te da ciertas pautas que se necesitan para escribir una buena novela y si le pones atención, tienes razón. Por ejemplo, él dice que no todos son Bukowski, porque si vos lees, por ejemplo, el inicio de la novela de su libro Mujeres, te dice, yo tenía 47 años, hace 4 años que tal cosa, mi hijo tenía 4 años, yo vivía en tal parte. O sea, la información te la dice directamente, casi como si fuera una ficha técnica. Y no todos tienen la calidad de Bukowski para hacer que eso que te está diciendo suene bien, te llegue bien y la idea sea bien preconcebida como una novela. En cambio, dice, los que no somos Bukowski, necesitamos tener ciertas artimañas, necesitamos tener ciertas herramientas, necesitamos tener cierto comportamiento de información. Y da un ejemplo claro. Por ejemplo, un personaje de una novela recibe una llamada y dice, hola María, mi ex, ¿cómo estás en tu nueva vida con tu esposo? Esa sería una información. Y él da un ejemplo. El escritor podría poner que le contesta a María, le dice, hola María, y mientras está contestando el teléfono se rasgaba el lugar donde estaba su anillo, recordando aquellos momentos cuando fueron felices. Y no es necesario que nombre que es una ex. No sé si me dejo entender. O hacer el La flashback. forma es que él está hablando sobre el libro, Claro, ¿no? por eso. Primero, inicialmente. Ya. Ahora, lo que yo pienso que esta es la dificultad en la que radica que un libro sea bien llevado al cine. Para empezar, el escritor tiene que hacer buen uso de la información en su narración. Es decir, tiene que lograr escribir de tal forma que la persona que está leyendo su novela no se aburra y no sienta que le están leyendo una ficha técnica. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el director, en conjunto con su equipo de trabajo, logre entender la idea que tiene el escritor de por qué está dando la información de esa forma, por qué está haciendo su narración, y es llevar esa información hecha a la narración y de esa narración llevarla a un libreto y del libreto llevarla al cine. Entonces, el director de cine, a ver, yo no sé cuánta plata hizo J.K. Rowling con Harry Potter, pero no sé si viste que la saga del Señor de los Anillos, solamente las 3 primeras, casi hacen 3 billones de dólares. 2.950 millones de dólares en las 3 películas. Imagínate en 8.
si J.K. Rowling no hubiera hecho el libro que hizo, no tendríamos a Harry Potter. Pero yo no sé si J.K. Rowling no hubiera sido capaz de llevar sus libros al cine sola. Necesariamente los 4 directores de las películas, porque fueron 4, ¿no? Si no me equivoco, fueron 4 los directores de Harry Potter. Esos Se nota directores, marcado en los estilos. Está muy claro, a menciono las veces enteras y están clarísimos. a mí me gusta más la de Cuarón, no sé si compartimos, no sé si escuchaste, no sé si viste el análisis que hacen sobre eso. Me parece que las películas me tuve que hacer una lista de la película para no divagar demasiado en esto, pero me parecen que las películas de Harry Potter, como vos decís, si bien es cierto, están bien marcadas, todos los directores lograron hacer estos pasos que te digo: información, narración en el escritor, narración a guión en la película y guión al cine, o sea, en los pasos creativos que se necesita para llevar a cabo una película. Entonces, si ya de por sí una escritora hace un buen libro, por supuesto que el director va a tener una cosa más fácil, pero pasa también que el escritor puede ser muy genial y que el director no sepa llevar a cabo la información que le está brindando el escritor. Con decepcionantes películas, ¿no? Jurassic Park también es un libro. Y si bien es cierto, puede ser que a muchas personas no les guste Jurassic Park, se invirtió mucho dinero en eso. Y algunas de sus películas son muy entretenidas, especialmente la primera, porque era novedosa, ¿no? Por la tecnología, precisamente. Hace rato hablabas de Stephen King y sin duda la relación con Kubrick y las adaptaciones son una genialidad, además de los elencos, ¿no? Que eso es importante. Si uno dice, sí, Harry Potter, pero si uno ve los actores que participan, como Maggie Smith, como el caso de, se me fue el nombre, el que hizo Snape, el gran actor, que falleció recién, se me fue el nombre. Son grandes actores, y sobre todo del cine y del teatro británico, que esa es otra historia que de repente no llega tan conocida a nuestro lado, pero que sí los reconoce. Y además de las adaptaciones de Kubrick a las obras de Stephen King, como es El Resplandor, con Jack Nicholson, está esta otra que sí ha sido una gran adaptación, que es La Naranja Mecánica, con lo que conllevaba adaptar La Naranja Mecánica, esta novela de Anthony Burgess, por la violencia, por el contexto, por el uso por el lenguaje que manejaban ellos. Y es una película que se consideraba fuerte, las generaciones cada vez son menos impresionables, pero que sí, que sí ha marcado dentro de las adaptaciones mucho. Bueno, sí, ¿no? Casi que La Naranja Mecánica la tenés que poner, porque trascendió culturalmente, casi que La Naranja Mecánica la tenés que poner obligatoriamente en este tipo de conversaciones. ¿Por quién es Kubrick? Por lo que fue la novela y por su trascendencia cultural. Mira hasta los apodos que le ponen a las selecciones de fútbol. A Holanda le dicen, bueno, a Países Bajos, porque Holanda, ahora que todo el mundo está sensible con el tema de los nombres de los países, Países Bajos le dicen La Naranja Mecánica. Entonces es una trascendencia cultural. Pero ya que tocaste el tema de Kubrick, y ya que vamos a hablar sobre adaptaciones de novela, más allá de La Naranja Mecánica, yo creo que la película que más golpeó, por así decirte, a la historia, ya fue polémico ya de por sí, por hacerla nada más, es Lolita de Nabokov. No sé si te acuerdas de las repercusiones que tuvo. Si bien es cierto, la película la hicieron en el 62, en 1962, y Kubrick se encargó de dirigirla. Para la gente que no sabe, Lolita es una novela donde relata básicamente una violación. Básicamente digo porque el libro está bien contado, está tan bien escrita la novela de Nabokov, que ese era un caso precisamente muy difícil de llevar al cine por la edad de la niña. Entonces, en la película que hace Kubrick, en el 62, imagínate en la época en la que hace la película Kubrick, la actriz de la película tenía 14 años, pero parecía de más, la hicieron parecer de más para que precisamente el público no se ponga tan susceptible por el tema sexual. Y ya en el 97, Adrian Lyne hizo una reedición. Y si vos lees la novela, ya sea por segunda o tercera vez que la lees,
y luego ves la película del 62, y luego ves la película del 97, te vas a dar cuenta de las diferencias que hay respecto a la información de la narración que se da en el cine a través del libreto. La película del 97 lo que hace es abrir un poco más el camino a la sexualidad, porque si bien es cierto, la actriz tenía 21, la hacen parecer una adolescente fatal, como la femme fatal, como una infante fatal. No sé si me dejo entender. Entonces Kubrick manejó mucho eso. En la película del 62, te cuento que Kubrick participó del guión. Nabokov hizo el libro, pero también le hizo el guión, Nabokov. Pero Kubrick participó también de él. Por supuesto, porque es director y porque tiene que estar en todo, pero hay otros directores que no se meten directamente, ¿no? Así como también hay otros que, como Woody Allen, como James Cameron, como, se me van los nombres de los. Peter Jackson también participó en el guión del Señor de los Anillos. Entonces, así como hay directores que no se meten absolutamente nada en lo que es el guión, hay otros que participan a medias, con, entre comillas, colaboraciones, y hay otros que directamente ellos hacen su guión, como Tarantino, ¿no? Dentro de las malas adaptaciones, claro, uno se lleva diferentes decepciones, ¿no? Yo no sé si recuerdas cuál fue tu peor decepción de adaptación. Sí sé que mi más reciente es esta. Te juro que la estaba esquivando la película de HBO, la adaptación de Fahrenheit 451. Que no pude esquivarla más y me decepcioné por completo, pero esa es una de mis peores adaptaciones. No sé por qué con las distopías pasa eso, ahora que lo pienso. Igual las de 1984, ninguna me parece decente, al nivel de lo que es esta novela de George Orwell, ninguna está cerca siquiera, y como que hay varias decepciones en ese aspecto. Si tú recuerdas alguna decepción. El Cuervo, la vida de Edgar Allan Poe. Esa es una decepción Yo creo demasiado que no, profunda, demasiado profunda. yo creo que nosotros, no fue por casualidad que hablamos de Edgar Allan Poe en nuestra primera charla. Y es que me parece que tanto vos como yo le tenemos mucho respeto a lo que representa Edgar Allan Poe en la literatura, por su trascendencia en otros autores, como habíamos dicho, porque actualmente, Genialidad. porque era un tipo genial y porque, más allá de eso, porque si vos te das cuenta, hay mucha gente que agarra las ideas que tiene Poe, ya sea sobre la literatura, esa parte del terror, y sobre todo porque nos llegó en una época en la que pienso que a todo lector le llega Poe cuando está madurando. Es un autor que es como una escalera. Cuando vos estás empezando a cambiar de lectura para ponerte un poco más serio, si querés decirlo, o más loco, dice mi amigo, sí o sí haces el escalafón de Poe. O sea, Edgar Allan Poe sí o sí está en tu camino. Y esa película que le hicieron, más allá de que el actor nunca me pareció, creo que lo conversamos, ¿no? Parece que vos me decías que Nicolas Cage te parecía para, Sí, para el papel, para el libreto. sí, tenía más parecido que lo hizo. Pero John Cusack, dice, que a mí no me parecía un mal actor hasta que hizo El Cuervo. De hecho, sus actuaciones nunca fueron tan malas, ¿no? Pero en esa película, viejo, el guión realmente está mal hecho, ¿no? O sea, fue una decepción grande por quién es Edgar Allan Poe. Se me hace que otro director, no sé por qué, se me hace que Guillermo del Toro, que es especialista en estas cosas, ya sea por El laberinto del fauno, todas estas cosas oscuras que él hace, se me hace que le haría algo bueno, ¿no? O no sé por qué también me pongo a pensar en que Clint Eastwood, con esas cosas inmensamente raras que tiene, le haría una buena película a Edgar Allan Poe. Pero fue una decisión muy grande. El Cuervo fue, de Raven, fue, fue, creo que hasta una falta de respeto para la imagen de Edgar Allan Poe, ¿no? No, no sé. O tal vez, viste que ahora se suspendió Tanat, ¿no? Sí, sí, De de Nolan. Christopher Nolan. Me parece que tal vez Nolan hubiera podido encarar con esas tomas que a él le gustan hacerme. Se me hace que tuviera un poco más de respeto por la imagen de Edgar Allan Poe haciéndole una película. Es la única que voy a nombrar porque después hay muchas, ¿no? Sobre todo porque hay novelas que se han llevado al cine que no me gustan. No las quiero decir, no las quiero nombrar porque después todo el mundo te apunta con el dedo. Pero Una, por más ejemplo. allá,
por ejemplo, se me fue el nombre, los Juegos del Hambre, ¿eh? Sí, The Hunger Games. Ujú. Ah, no sé, viejo. O sea, incluso el libro creo que me gusta un poco más que la... No lo pude terminar de leer, pero creo que el libro me parece un poco mejor que la película. No me gustan las películas, soy sincero. Ujú. Solamente voy a dar ese ejemplo para que no haga una trascendencia negativa sobre las ideas que tiene la gente. Bajamos un poco al ámbito latinoamericano y el otro día lo hablábamos de este autor y para ti sin duda es uno de los especiales y esta novela particularmente. Yo sé que esta tapa es mala, pero es la que tengo original, que es La pregunta de sus ojos. Y una gran adaptación, ganadora de Oscar, donde sí estuvo además el autor, como mencionabas, inmiscuido, y una película además genial, verdaderamente genial. El otro día, bueno, ayer precisamente hablaba con ese amigo que te digo que es el crítico de cine. No tiene una voz en las redes sociales ni una voz internacional, pero respeto mucho su opinión porque vos te das cuenta que él sabe sobre estas cosas cuando lo escuchás y sobre todo cuando haces una comparación de la información técnica de las películas con las opiniones que te da y te das cuenta que sí tiene razón, que sí es una persona que sabe de esto y es Claudio Palazzolo. Le pregunté cuál era su top 5 de películas del 2000 hacia el 2020, pero mejor si son del 2010 hacia el 2020, como para achicarle un poco el mercado. Y él puso El secreto de sus ojos en la lista. Yo se la recomendé. Él no había leído de Sacheri y no la había visto. También le recomendé otra película que se llama El último Elvis. La puso también. También quiero hablar sobre esa película, porque el director es Armando Bo Nieto, o sea, Armando Bo Jr., no el gran Armando Bo, sino su hijo, su nieto, mejor dicho. Pero ese es otro tema. Lo vamos a tocar seguramente más adelante. ¿A qué me voy con la película? Realmente, realmente, Gabo se hubiera sentido orgulloso hoy en día de lo que hizo de esa película. Y te quiero explicar por qué. Gabriel García Márquez siempre fue un referente para mí respecto al cine y a la novela. Yo no sé si vos viste alguna vez alguna entrevista, alguna charla que él dio, o sobre las ideas y los preconceptos que él tenía sobre el cine y la novela. No sé si escuchaste alguna vez No, no, alguna no. intervención que le haya hecho. ¿Sabes qué? Me parece un tipo increíblemente lúcido. Más allá de que sus libros son indiscutibles, Gao, se me hace que la gente perdió mucho cuando él murió. Sobre todo la gente latinoamericana. Era un tipo tan lúcido, tenía las cosas tan claras. Una de las cosas que yo aprendí de él fue a calificar las novelas de acuerdo a la época en la que se lanzaban. Estoy hablando de la época de Borges, Adolfo Bioy Casares y etcétera. No sé si te acordás de esa frase de Adolfo Bioy Casares. Seguramente voy a fallar en cuanto a la textualidad, pero decía Adolfo Bioy Casares que la gran aventura, o sea, que leer es una de las grandes aventuras de la vida. La segunda aventura, la otra, probablemente sea la vida misma. No sé si te acordás de eso. Por supuesto, estoy fallando en el texto, pero esa era la idea. Como que una aventura muy grande era leer y la segunda era la vida misma. ¿Por qué la nombra primero a la lectura? Date cuenta de la importancia que tenía para los autores de esa época escribir. Y Gabo dice que la intención de esa generación prácticamente que se escribía solamente para ser traducido. ¿Por qué? Siempre su intención fue la universalidad de sus obras. Inicialmente, esa pequeña generación intentaba ser traducida al francés primero y luego al inglés, porque el francés le daba el reconocimiento y le daba muchas cosas más que el inglés, ¿no? No sé hasta qué punto les daba dinero, pero efectivamente buscaban ser, Borges incluso dice él, casi siempre escribía de tal forma que era fácil ser más, le acota una genialidad, ¿no? No lo hace como un defecto, pero él dice que Borges escribía de tal manera, esa manera tan complicada que tenía de escribir, y encima le agregaba algo que era que sus obras eran fáciles de traducir al francés y al inglés, cosa que su traducción, si bien es cierto, ya habíamos hablado de esto, la traducción es la forma más directa de conocer la obra de alguien, pero al final está contaminada. Bueno, pero Borges lograba hacer que sus textos también sean fáciles de traducir. Y él dice que en esa época, la primera idea que tenían los latinoamericanos era lograr ser
lograr conquistar la otra parte del mundo, Ujú. hacerse universales a través de la traducción de sus libros. Y él dice que el gran boom latinoamericano vino a este continente cuando estos escritores lograron conquistar a sus propios pueblos. No sé si te acordás, cuando los lectores de los países comenzaron a leer Ujú. sus propios autores, Pues, el boom latinoamericano despegó. ujú. Ahora, Que él, implicó también una migración, ¿no? En el caso de Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa, irse a Europa para probar esa universalidad. Y de ahí, pues, es que pasa el fenómeno que dices, que llegan sus lecturas. exactamente. Ahora, mira qué es lo que pasa. Gabriel, yo no sabía, pero Gabriel García Márquez, él dice, a ver, vas a perdonar la impuntualidad y el desorden con el que voy a explicar esto porque estoy tratando de recordarlo ahora mismo. Pero es que Gabriel García Márquez dice que el cine y la novela, o el cine y la literatura, son como un matrimonio mal venido. Es decir, se necesitan, tienen que estar juntos, pero lastimosamente tienen muchas diferencias y es un género que todo el tiempo está en conflicto. Son dos géneros que están todo el tiempo en conflicto. Entonces Gabriel García Márquez dice que llegó una época en la que él dijo, afirmó y estaba convencido de que Cien años de soledad fue un libro contra el cine. Él mismo lo dice y lo explica. Lo que pasa es que Gabriel García Márquez, él tiene una forma de pensar que pienso que todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, y que dice que el cine lo divide en dos. Por un lado, el cine tiene ciertas limitaciones técnicas, mecánicas, industriales y demás, que la literatura no tiene. Especialmente en la época en la que Gabo hablaba sobre estas cosas. El cine no estaba tan avanzado como hoy en día, que estamos El Señor de los Anillos, Harry Potter y tantas películas de ciencia ficción de las que podemos hablar. Pero en ese tiempo, si no era Hollywood, era Bollywood. Y si no, ningún otro país tenía la capacidad industrial de producir el cine. Es decir, que podías tener una buena novela, pero los americanos tenían Mira lo que estaba pensando Gabo, ¿no? Él decía que los americanos tenían tal capacidad industrial de hacer el cine y estaban descubriendo Latinoamérica, que querían traer todos los productos que se hicieron en Latinoamérica a América, a Norteamérica, y volverlas a hacer con sus raíces. Es decir, ya sabes, pues la cultura gringa siempre quiere apoderarse de las cosas, o si no, tomar la idea y mejorarla. Esa idea era la que tenían inicialmente los americanos para Gabo. Entonces, esa era la primera idea que tenía Gabo. La segunda idea que tenía Gabo es que el cine es muy fuerte comparado con la literatura. Y aquí viene entrelazado, cortando la segunda idea, el tema de 100 años de soledad. Resulta que Gabo tiene, no sé cuántas películas va a tener adaptadas. Yo creo que se revolcaría en su tumba al saber que su hijo le vendieron los derechos a Netflix de 100 años de soledad. Y esta es la explicación de por qué. Lo que pasa es que Gabriel García Márquez tiene una anécdota con Alberto Isaac y Emilio García Riera. Estos señores querían participar, estaban en México, querían participar en un concurso y habían elaborado un guión. Lo llaman a Gabo y le dicen, Gabo, este es nuestro guión, con esto es lo que queremos participar. Y Gabo lo leyó. Y yo quisiera que vos veas la entrevista, porque Gabo era un tipo muy calmado, especialmente en sus entrevistas, las cosas cómo las iba explicando. Era un tipo que se manejaba muy cauto respecto a sus opiniones, respecto a las cosas que decía. Era un tipo que siempre trataba de mantener la cordura. Pero cuando habla de este guión, me gustaría que veas la forma en la que lo dice. Era muy malo. Lo dice así, era malo realmente. Hace cara, se mueve. Es decir, sale del libreto del confort que tiene y realmente, ¿cómo habrá sido de malo el libreto que tenían Alberto Isaac y su amigo? Y él les dice, bueno, por supuesto, los defensores del libreto le dicen, no, mira, Gabo, no nos parece que sea tan malo como vos decís, pero nos gustaría escuchar por qué es malo. Entonces Gabo les hace una explicación, no sé si literaria, no sé si técnica, de por qué el libreto es malo, pero él se sentía tan mal de hacerle eso a sus amigos, porque sus amigos habían trabajado mucho sobre el libreto, y le dice, yo tengo una novela que se llama En este pueblo no hay ladrones. ¿Te acordás de esa novela? Y él le dice, esa novela está hecha de tal forma que básicamente es un libreto, solamente tenés que enumerarla y la lanzás. Hicieron eso. De esa forma se hizo esa película.
no fue que no fue que Alberto Isaac y Emilio García Riera tuvieron la idea, fue Gabo que lo corrigió por teléfono. Otra anécdota que tiene Gabo antes de 100 años de soledad es Tiempo para morir, que la hizo Arturo Ripstein. Y es que esa novela es muy diferente a lo que se hizo en la película. Lo que pasa es que Arturo Ripstein tenía un papá productor y tenía el dinero para hacer la película. Entonces, para no arriesgar mucho con el libro y con la película, los vistieron a todos los actores de cowboys. ¿Sabes con qué idea? Por supuesto, de no perder plata, pero ¿sabes con qué idea? Con que esa película, si no lograba el éxito, se la podían vender a Alemania como western. Western, que es un tipo de cine que es sobre el medio oeste, el lejano oeste y todo lo demás. Entonces, Gabo tuvo una decepción tan fuerte con esta cosa, con esta película especialmente, que casi tira la toalla. Ahora sí viene 100 años de soledad. Mira lo que dice Gabo, ¿no? Él dice que la forma de escritura que él tiene pega tan fuerte con su gente, porque lo que le está en los libros le pasa al latinoamericano acá. Esa escena, yo no sé si vos te acordás de esa escena de Remedios la Bella cuando viene la sábana y se la lleva. ¿Te acordás? En 100 años de soledad. Más o menos. No. Ya, bueno, la cosa es que Gabo llevaba ideas para el cine y cada vez que iba lo rechazaban. ¿Llevaba un libreto? No. ¿Llevaba otro libreto? No. Y siempre le ponían excusas. Hasta que los más amigos de él fueron sinceros con él y le dijeron, no, mira Gabo, el problema es que vos no sabés llegarle a la gente. Tus ideas son buenas, pero a la gente no le interesa. ¿Sabes qué hizo Gabo? Por eso dice que 100 años de soledad está hecha contra el cine. Tomó todas las excusas de la gente que le rechazaba los guiones y escribió 100 años de soledad. Por eso es que ese libro está hecho contra el cine. Mira, dice Gabo, cuenta él, que cuando él hizo la novela, 100 años de soledad, casi no salía de su casa. Pero cuando hizo ese episodio de la niña que se la llevaba él, una sábana envuelve a la niña y se la lleva el viento. Pasa que Gabo cuenta que esa historia viene de un pueblo en Colombia, donde una señora dice, todo el mundo sabía que la niña se había fugado con un vendedor de pasajes de avión, pero la mamá o la abuela de esa niña no aceptaba eso. Entonces se le ocurrió mentir y dijo que un día estaban sentados en su patio y ella vio literalmente cómo la niña se elevaba al cielo. Entonces él dice, yo estaba estancado en una idea. Cuando escribió este capítulo de la novela, Gabo estaba sentado en su casa y no salía hace 3 meses. Durante toda la novela no salía, no fue afuera de la casa. Pero cuando escribía ese capítulo, estaba tan consternado con que no lograba escribirlo de una forma buena, que 3 meses no salió de su habitación, no salió al patio. Y ese día, cansado ya seguramente, estaba a punto de desechar la novela justamente por ese capítulo, sale al patio a respirar aire puro y ve como una señora que trabajaba con ellos ponía la sábana recién lavada y el viento le da y la envuelve y casi la tumba. Y esa es la forma que tiene Gabo de informar mediante la narración. Esa fue la solución que le encontró. Por eso es que en la novela no se eleva directamente hacia el cielo, sino que hace que la sábana la envuelva y se la lleve. Entonces él dice, ¿por qué eso sirve en Latinoamérica? Si vos haces que un francés lea 100 años de soledad, lea ese capítulo y ve que una sábana envuelve a la señorita y se la lleva al cielo, el francés no lo va a leer en público porque van a pensar que él está loco. Porque eso en Francia no es cultura. En cambio, Latinoamérica está preparada para ese tipo de anécdotas, porque todos somos así. Ahora, ¿por qué dice Gabo que el cine es muy fuerte? Porque dice que limita lo que la literatura tiene como libre. Y es que la literatura te da cierto margen para que vos te imagines. Hace rato hablábamos. ¿Quién te imaginaba como Edgar Allan Poe? Nicolas Cage. ¿A quién pusieron? A John Cusack. Ya te limitó. Te eliminó de por sí la idea que vos tenías sobre... Esa era la idea de Gabo. Que el cine le quita la imaginación al libro y logra ponerte caras muy rígidas sobre esos personajes. ¿Qué pasa si es que llevan ese libro a Hollywood
y Robert Redford hace de uno de los actores principales. Seguramente un abuelo de tu abuelo, mi abuelo, el abuelo de tu vecino, no se parece pues, a Robert Redford. Nuestras características por cultura, por fisionomía, por ascendientes, por descendientes, somos distintos, somos un pueblo distinto. Que el cine encasille a actores hace que el libro pierda totalmente la forma en la que se transmiten las novelas de Gabo. Y eso decía él. La gente se le apegaba y le decía, tal personaje de tu novela parece mi tía, tal personaje de tu novela parece mi vecino o mi abuelo. Entonces, cuando lo llevaban al cine, era totalmente malo. Por eso es que 100 años de soledad fue un libro contra el cine. Aunque él después dijo que si hubiera un cine que lograba llevar 100 años de soledad a la pantalla grande, todos deberían ser latinoamericanos para poder identificar. Si has hablado de Macondo, es imposible hablar del otro, de que es Comala. Y ahí también hay una gran victoria en el cine mexicano, que logra eso justamente que dices, y por eso se esparció tanto, no solo en México, sino en Latinoamérica, esa identificación que tiene. En el caso de Comala, nos referimos obviamente a la obra majestuosa de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y su adaptación es muy interesante porque se da varios años después, pero el que toma el guión es otro escritor y otro grande, que es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes hace el guión de la película de Pedro Páramo inspirado en la novela de Juan Rulfo, que además era un sujeto muy diferente, mucho más tranquilo, se dedicaba a la fotografía, vendía llantas, tenía otra vida Juan Rulfo y una obra muy breve, ¿no? Pero ese tema del cine mexicano es muy importante, no es porque genera esa identidad, aún siendo una novela que también, no vamos a spoilear porque tengo mucha gente que no la ha leído, que juega con elementos culturales, familiares. De hecho, el señor Páramo se caracterizaba por eso y por el elemento de la fantasía que luego aparece. Y pensaba también en ese tema del cine, porque de repente hay cosas que, como bien decías, el tema del encasillamiento es lo que lo va limitando. Otra cosa que no lo mencioné en las decepciones, pero que sí está completamente limitado, son este tipo de novelas filosóficas, o no necesariamente filosóficas, pero que tienen mucho del monólogo interno, del pensamiento del personaje. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray. La película Claro. no llega a ser toda la mente de Dorian Gray. La película de El extranjero, dirigida por Luchino Visconti, no es mala, pero no llega a ser ni el 10% de lo que Mersol llega a pensar o diagramar en lo que es creado en la novela de Camus. Entonces hay esa limitación no solamente de la imaginación de los escenarios, sino de la psiquis de los personajes entrañables que no puede ser llevada al cine. Lo que pasa es que yo pienso que ese precisamente el pensamiento es todavía mucho más difícil que el ámbito tecnológico. Porque mira, yo te hablaba el otro día de 2 sagas, bueno, de una saga que tiene 2 libros hasta el momento, no sé si ya salió el tercero, que es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Y es que Fox rechazó hacer la serie precisamente porque producirla iba a ser muy cara por el aspecto tecnológico, el aspecto artístico, etc. Una cosa es que te rechacen la obra porque es imposible de hacerla en cuanto a la producción, pero otra cosa es que te rechacen hacer una película porque es imposible que vos hagas una narración de un pensamiento filosófico. Mira, Jean-Luc Godard decía que el cine no siempre es un diario personal, no siempre es un monólogo de alguien que intenta justificarse ante una cámara. No siempre es eso, pero a veces es, pues. Por ejemplo, Akira Kurosawa también decía que consideraba el cine como una concentración de arte. Yo pienso que si hay algo difícil de llevar a cabo en el cine es, a ver, ¿sabes cómo me imagino que le harías honor al retrato de Dorian Gray? ¿O cómo le harías honor al extranjero de Camus? Ponerle la cara a Camus en la imagen y que alguien con una buena voz relate la novela. No me lo imagino en el cine, ¿me entendés? ¿Cómo haces para...? No estoy diciendo que no sea posible. Seguramente vamos a ir conociendo durante el tiempo a directores que van a ser capaces, con las genialidades que aparecen, que seguramente van a ser los conductores de llevar ese pensamiento al cine de forma correcta. Pero por el momento, por lo que yo veo en el cine y seguramente por lo que vos ves también,
no veo a alguien dirigiendo una película, agregándole las cosas técnicas, el guión, haciendo que la información del pensamiento filosófico de Dorian Gray, que se ve en Dorian Gray y que se ve en El extranjero, puedan pasar de forma correcta a la narración y de la narración a la pantalla. Porque si vos vas, a ver, es que si vos le cambiás una palabra al pensamiento filosófico que tienen en los libros, ya no es eso. Entonces, ¿cómo haces para que el guionista agarre ese pensamiento filosófico y lo traspase a un guión? Y al actor, y a la interpretación, eso más. Encima. Porque lo limitas totalmente. Ya no se tratan de artilugios tecnológicos, no se trata de tener una computadora que te haga un monstruo en la pantalla, no se trata de hacer parecer que estás afuera del planeta, que estás en otro planeta, que estás en un viaje del universo. Se trata de una cosa mucho más terrenal, que es muchísimo más difícil de plasmar, que es el pensamiento humano. Sí, por eso te digo que ahorita en mi mente la única forma de hacerle honor a este tipo de pensamientos es poner la foto del autor y que alguien relate. Porque si le cambias algo ya no es lo mismo. O no va a ser transmitida de la misma forma. Entonces, pienso que eso es muy difícil. Muy difícil. No creo que veamos muy pronto obras filosóficas en el cine de las que vos estés orgulloso de decir, esto era lo que el autor quería decir. Eso va a ser muy difícil. Y inclusive las que son iniciáticas, por llamar, como El mundo de Sofía, ni siquiera esa tiene una buena adaptación, que es la historia de un sujeto que le pasa cartas a otro en la versión original, ni esa tiene una buena adaptación. Hay una cosa que se nos está pasando y que no quiero que se nos pase, que es la idea del género futurístico. Imaginar, por ejemplo, algunas cosas que sí han salido bien, como algunos relatos de Asimov, que han salido relativamente bien en el cine. Está esta otra novela corta de Dick, la que inspiró Blade Runner. Sueñan con ovejas eléctricas los androides. Entonces, ahí, por ejemplo, no es una adaptación directa, sino es algo más que una llevada al cine. Es un trabajo que toma la sencilla idea de un relato, de algo corto, y ya lo transmuta, o sea, ya lo configura completamente para el cine. Ahí es otra labor, más ahí lo que se toma es la idea generalmente, ¿no? Igual podrá pasar con algunos relatos de Bradbury que se han llevado de manera iniciática, pero después se transfiguran. Ahí de repente no es tan difícil la adaptación, porque es más libre. Mira, con Blade Runner y con Alien a mí me pasa lo mismo que este amigo con el que hablamos de cine. Cada vez que veo Alien quiero sacar de mi lista de top 5 a... Cuando veo Alien quiero sacar de mi lista de top 5 a Blade Runner. Y cuando veo Blade Runner quiero sacar de mi lista a Alien. Son películas que están basadas en este tipo de cosas, en cosas futuristas. Y podemos hablar respecto a la forma en la que están hechos los libretos, los guiones, los personajes. Me parecen súper interesantes. No sé si vos viste la primera de Blade Runner. Claro, porque tiene varios cortes, ¿no? Eso es muy, muy interesante también. Exactamente. Sí, claro, la vi la con Harrison Ford, por supuesto, obvio. El monólogo del final es fantástico, el del replicante. Exacto, justo te quería hablar de eso. Mira, la película tiene muchísimas cosas buenas. Estamos hablando de una novela futurista. Debería estar basada toda completamente en las imágenes, en las naves, en el arte, en la fotografía, en el manejo de los colores, en la sombra. Podés ver muchas cosas en Blade Runner. Pero esa parte final se lleva la cereza del postre. Porque ese tipo de diálogos que tiene al final, por supuesto que va a haber gente que no lo va a apreciar así, ¿no? Te tiene que gustar un poco el tema del pensamiento, te tiene que gustar un poco el tema de la literatura, te tiene que gustar el tema de la crítica. La sociedad. Claro, o sea, tenés que estar un poco encaminado para apreciarlo, pero el que realmente se decanta por ese tipo de cosas, estoy seguro que no va a menospreciar la película en sí, pero esa parte final es la que, la que termina de consagrar el trabajo del guionista y por supuesto del director, para elegir poner esa cosa ahí. Entonces, pienso que aún así, aún viendo cómo estas películas cambiaron el ritmo del cine en su historia, sigue habiendo una parte que podés vos rescatar como literatura. Ya lo dijimos, ¿no? Una película antes de ser llevada a la pantalla es un libreto, son palabras, entonces podés todavía confiar en que se van a transmitir ideas, pero va a haber una parte literaria ahí que todavía sigue siendo importante.
Ahí atrás tienes, detrás de ti, una novela gráfica que representa también otro desafío. Tienes a Watchmen, del nada más, del gran ánimo de Alan Moore, que le encantan las adaptaciones, ¿no? Como V de Vendetta Sí. también. No sé si vos sos fanático de Watchmen también. Sí, sí, por supuesto. Claro, me encanta. Nunca hablamos sobre eso, pero me parece espectacular. Espectacular. Realmente me parece espectacular. Esa novela es una buena forma de llevar un pensamiento crítico. Ujú. Más allá de las cosas fantasiosas, eh, los diálogos, las discusiones Los que tienen entre los personajes, personajes. los personajes Exactamente. son fantásticos. Exactamente, me parece genial. No sé si HBO sacó una serie ahora. Sí, sacó una serie con lo que empieza después de lo que ocurre, de lo que acontece en la novela. No la pude No ver. la vi, la verdad. La voy a buscar, sí. La voy a buscar. Pero Watchmen, por ejemplo, y ese es un cómic, ¿no? Claro, exacto, exacto. Entonces, Igual ve de Vendetta, mira, es un cómic. exactamente, claro. Es que mucha gente piensa que los libros solamente son letra, 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 letra y nada más. Ujú. Entonces, otro ejemplo de que no solamente son letras y cosas muy fuertes es lo que está pasando ahora con el cine con... Ay, se me fue el nombre. La precuela de Harry Potter. Animales fantásticos. Exactamente. Animales Fantásticos son cuentos infantiles, muy cortitos. Ujú. Sabes que para mí fue una sorpresa ir a la feria del cine, a la feria del libro, y ver una parte del cine. Y yo veía mucha gente haciendo cola para comprar un libro sobre animales fantásticos. Y la cara de decepción de la gente cuando veían el libro, o sea, lo que era el libro. Una chica, no debe tener más de 20 años, le decía a su novio que estaba ahí cerca, que no podía creer que eso era el libro. Y yo me pongo a pensar en que si vos lo ves en el cine y luego vas a buscar el libro, te vas a llevar una sorpresa. Porque el cine, a ver, esa es otra cosa que deberíamos tocarla y no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo, pero una cosa es leer el libro y ver la película. Y otra cosa es totalmente recorrer el camino al revés, ver la película y leer el libro después. Pasa que cuando vos lees el libro, pienso que tenés muchas mayores probabilidades de decepcionarte de la película si primero lees el libro. Porque en tu mente ya hiciste el universo. En tu mente ya vos le asignaste la cara de un personaje. Ujú. Ya vos le asignaste un tiempo, un color, una forma, porque eso hace la literatura. Y luego cuando vos vas a ver la película, si es que, por supuesto que todo va a ser muy diferente en la película. Precisamente por eso los guionistas se hacen directores, porque se molestan cuando el director no toma su idea principal. ¿Entendés? Entonces, si vos ves una película y decís, vaya, mira, divagamos tanto, bueno, perdón, yo divagué tanto que me salí completamente del tema de la novela de Eduardo Sacheri, que, bueno, en el cine se llama El secreto de sus ojos, pero en realidad la novela es La pregunta de sus ojos. Este, yo no sé, estoy un 50-50. La película es tan buena, Mm. le hace tanto honor al libro, pero desarrolla mayormente unas partes que el libro no desarrolla. El personaje de Franchella y el final Mm. en el libro. Es totalmente, bueno, no totalmente, pero es distinto. A veces, he leído 2 veces El secreto, La pregunta de sus ojos. Y cuando leo, me gusta un poco menos la película. Y la he visto como 3 o 4 veces la película. Cuando veo la película, me hubiera gustado que lo que pasa en la película pase un poco en el libro. Es como un ida y vuelta, lo mismo que me pasa con Blade Runner y con Alien. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Lo hice con Lolita de Nabokov. Eso es un poco más técnico, es un poco más social, más cultural. Pero si es por gusto actual, porque el secreto de sus ojos es actual, 2010, me parece que ese sí da un margen para que vos hagas un análisis sobre la cantidad de libros que vas a leer y la cantidad de películas que vas a ver basadas en esos libros. ¿Sabes qué? Otra película que me dejó mal sabor fue buena, no voy a decir que fue mala, pero El Conde de Montecristo, que también está acá atrás, acabo de verla, por eso me acabo de acordar. El Conde de Montecristo da para que sea una serie, viejo. No debería ser una película El Conde de Montecristo. Nunca antes había planeado una venganza tan excelente, viejo. Es una cosa, no sé si vos leíste
El Conde de Montecristo, o si viste la película. No leí, Pero yo tuve, perdón, no vi la película, sí la leí, la novela de Dumas. omite muchas cosas, pues. O sea, hace el plan de venganza que tiene Ujú. ahí el conde, pero no está bien hecha. Y pasa que yo tuve la suerte de encontrar un libro. Sabes que yo no me compro así por así las traducciones. Más allá de que me gustaría tener el libro en mi repisa, leerlo y volverlo a leer si es necesario. Y hay libros que son muy difíciles de conseguir. Y digo, busco siempre una reseña sobre las traducciones. Y casi siempre las encontrás en Google. Poner reseñas sobre traducciones y casi siempre son malas. Yo tuve la oportunidad de encontrar este Conde de Montecristo en Paraguay. Estábamos, habíamos salido un momento estábamos en escala. Yo estaba de ida a Buenos Aires, justo el avión hizo una escala en Asunción. Hicimos una pequeña salida del aeropuerto y encontré una librería. No, increíble, casi me vuelvo loco por el precio de los libros. Ahí me compré también El Viejo y el Mar, el equivalente en el cambio de moneda en 12 bolivianos. Y el Conde de Montecristo en el cambio de boliviano no me acuerdo cuál es la moneda de Paraguay, pero me costó ese libro que es tan grueso y de una edición tan buena, con una traducción que es muy difícil de encontrar, me costó 80 bolivianos. Y es un libro inmenso, ¿no? Entonces, yo leí El Conde de Montecristo, lo llegué a leer 2 veces y me quedé a la mitad en la tercera, porque me parecía excelente el libro. Así que cuando vi la película, no sé bien. No me parece una mala película porque tiene las cosas necesarias del libro, pero pienso que sería mejor en una serie porque es una trama que te da para hacer esas cosas. Un guionista que se dedique a hacer un buen libreto sobre esto, pienso que lo haría excelente. Hay una que a la que no podemos, a la que no podemos olvidar y es buena adaptación, es la de Humberto Eco, En nombre de la rosa. Esa es una muy buena película, muy buena adaptación Exactamente. también. Sí, Eh, sí, sí. Hace rato hablabas del tema de los personajes y sabía que eso se me había clavado. Ahí hablando de cine y de personajes, hay un cuento en este libro que le da el título al libro también, que es de Julio Cortázar, se llama Queremos tanto a Glenda. Hay un cuento aquí que justamente se llama eso y trata de la obsesión de los fanáticos del cine con una actriz que se llama Glenda. No voy a spoilear lo que dice el cuento, es corto, búsquenlo, es fantástico, pero ahí está la idealización del personaje y no del personaje, de la actriz, y de cómo eso desenvuelve en esa admiración y en esa fascinación que no le haría justicia justamente a lo que decíamos hace rato. Y trata sobre cine, por eso lo mencioné. Y eso me abre para mi siguiente pregunta. ¿Recuerdas, más allá de la adaptación, en el fenómeno inverso, alguna obra literaria, relato o cuento que tenga como escenario protagonista el mundo del cine? Yo mencionaba esta y también recuerdo, hay un cuento, no voy a recordar el nombre, que está de Javier Marías en Mala Índole, en el que realiza la historia en base a un acompañante que estuvo con Presley cuando fue a grabar a México. Entonces toma el cine como un escenario de la literatura, al revés de lo que estábamos hablando. No, la verdad que no. Ahorita que lo planteas de esa manera, no. No tengo un ejemplo de eso ahorita porque no me acuerdo. Pero entre medio que hacías la pregunta, me estaba acordando de algo, de un libro que sí fue llevado al cine, que me parece que está bueno el ejemplo para mencionarlo, porque no me lo quiero olvidar, que es El Gran Gatsby. Ah, Fitzgerald. Exactamente. Fitzgerald escribe El Gran Gatsby y se me hace que casi que el cine avanzó de acuerdo a la novela, al libro. Porque no sé si vos viste la película, El Gran Gatsby. Sí, claro, claro. ¿Viste el arte que tiene? La dirección de arte es muy Sí, sí. buena en El Gran Gatsby. No estoy seguro si ganó un premio Oscar por eso, pero debe tener algún premio por eso porque es excelente. Y es un ejemplo de que el libro está bien escrito, es muy informativo, no tiene mucho de narración con información escondida, nada de eso, es muy informativo. Fitzgerald tiene no sé cómo decirlo, como que casi todas sus novelas se caracterizan por lo mismo. Trata de ser frontal y a veces te desanima a terminar de leer sus novelas. Casi que las Sí, dejas sí. ahí. El Gran Gatsby tiene
un poco eso, pero lo que le ayudó al cine es que todo lo que él relata sí puede llevarse a cabo en la televisión o en el cine, porque los mecanismos, la industria, el tecnicismo estaba preparado para la información que él da. Ahora, yo no sé exactamente qué genialidad tenés que tener para llevar el cine al libro, para hacer el camino a la inversa. Porque es lo mismo que hablábamos hace rato. Una cosa es leer y llevar al cine, y otra cosa es ver la película y volver al libro. Más o menos ese es el camino que me imagino que recorre Javier Marías, porque no tengo el ejemplo, porque no he leído. Creo que lo tengo el libro acá, pero lastimosamente no lo leí. Así que voy a quedar un poco en blanco con esa pregunta. Y finalmente, ya para ir cerrando, porque nos vamos a extender si no toda la mañana, y aunque podríamos, la gente se va a cansar, tal vez podamos retomarlo. Hay el tema de llevar al cine la vida de los autores. Esta es otra cuestión muy complicada. Se intentó con Nietzsche, se intentó con... la de Wilde me gusta mucho, la película de Stephen Fry. De por sí Stephen Fry tiene ideas y una personalidad muy parecida y otras cosas a Wilde. Es una gran película del 1997, pero también está ese desafío, ¿no? De ver la vida de un autor tan grande o de cualquiera que sea, llevarla a una biografía en el cine, de por sí ya también es otro desafío muy grande que a veces se ha hecho bien, como es ese caso, pero que otras veces no le ha hecho tanta justicia. Pero es que hace rato hablábamos del Cuervo, pues, de Raven, de Edgar Allan Poe. No trata de una novela, trata de la vida de Edgar Allan Poe. Y salió mal. Entonces, no tenemos una buena... Pasa que también no todos los escritores son personajes muy ricos de Claro, contar, ¿no? no todos son Hay Wallace. personajes... Exactamente, entonces deben haber personajes que son muy introvertidos de lo que es su vida. Tal vez no pueda ser llevada al cine. También como hay personajes que son muy polémicos. A mí me hubiera gustado, más allá de que no es literatura, pero sí es arte, me hubiera gustado ver una buena película de Dalí. ¿Te imaginas qué cosas podrían ser producidas de la vida de Dalí? O sea, si hay alguien que llama mucho la atención respecto a su figura, porque su figura era también una parte de su arte, es Dalí, Salvador Dalí. No sé qué otra persona puede ser llevada al cine. ¿Vos tenés alguna idea, no? Hemingway. Claro que sí, por supuesto que Hemingway. El otro día estaba viendo, Enrique Fernández publicó un artículo sobre La Nación, Sí. lo compartió en Facebook. Creo que era Gabriel García Márquez el que escribía sobre Hemingway. Decía, parece que finalmente murió. Pobre Hemingway, viejo. O sea, qué tantas cosas que le pasan. Bueno, no digamos pobre, porque los líos se los buscaba él, ¿no? Pero puede ser una vida muy exquisita de ser contada, siempre y cuando tengas a un buen actor por ahí. A mí me hubiera gustado que Sean Connery lo interprete, pero el tiempo no pasa en vano y ya no son tiempos de que Sean Connery interprete a nadie. Bueno, nos hemos quedado con muchísimo que hablar y tal vez tenemos que hacer una segunda parte de aquí a un tiempo, concentrándonos tal vez en el tema de la novela gráfica o el cómic, que tampoco somos expertos, pero que sí es un debate grande de llevar el cómic al cine, y este personaje de acá es una de las grandes muestras, pero ya hablaremos de... Exactamente, claro, mira vos, claro, nos quedamos con un montón de cosas así. Todo el universo de DC y todo el universo Marvel. Marvel, sí, con todo aquello que implica. Gracias. Claro. Gracias, porque aparte de ser una buena grabación y un buen programa, es un gusto conversar así. Igualmente, Andrés, te agradezco mucho por el espacio y como siempre te digo, por la retroalimentación. Aprendo mucho de estas charlas, más allá de que tengo algunos apuntes, más allá de que algunas cosas ya las hemos compartido, muchas de las cosas que decís las vengo a aprender acá también. Entonces, te agradezco mucho por todo. Dale. Nos volvemos a ver la siguiente semana con otra temática. Un abrazo y saludo para todas las personas que han visto el video, que le dan like, que comparten, cada vez que son más, y que nos dejan sus comentarios. Listo, Andrés, un abrazo. Bueno.